Cuando Dios promete en medio de lo imposible, Dios no entra en la vida de Abraham cuando todo está comenzando. Entra cuando aparentemente todo ya está definido. Abraham no era un joven soñando con el futuro. No era alguien que estuviera empezando. Era un hombre que ya había vivido lo suficiente para entender cómo funciona la vida. Había aprendido a aceptar lo que se puede cambiar y lo que no. Había visto pasar los años. Había sentido el peso del tiempo. Había entendido que hay cosas que simplemente no suceden. Y una de esas cosas era tener un hijo. Durante años él y su esposa habían vivido con esa realidad. Una aceptación silenciosa, como algo que duele al principio, pero con el tiempo se vuelve parte de tu historia, hasta que un día Dios habla. No con suavidad emocional ni con explicaciones largas. Habla con autoridad. Y lo que dice rompe completamente la lógica. Te daré un hijo. No una idea, no una bendición general. Un hijo, un heredero, una descendencia. Pero lo que hace esta promesa tan impactante no es solo lo que promete, sino cuándo lo promete. Porque llega tarde. Llega cuando el cuerpo ya no responde. Cuando la fuerza ya no es la misma. Cuando la esperanza natural ya no existe. Aquí es donde la fe deja de ser una emoción y se convierte en una decisión. Porque creer cuando todo es posible es fácil, pero creer cuando todo está en contra, eso es otra cosa. Abraham escucha, y algo dentro de él decide confiar, no porque tenga pruebas, no porque tenga garantías, sino porque reconoce la voz. Pero la historia no avanza rápido. Dios no cumple la promesa al día siguiente, ni al mes siguiente, ni al año siguiente. El tiempo pasa y pasa, y la promesa no llega. Aquí es donde la historia se vuelve profundamente humana, porque el problema no es solo esperar. El problema es esperar sin ver nada. El silencio de Dios no es neutro. El silencio incomoda, el silencio pesa. El silencio hace preguntas. ¿Será verdad? ¿Escuché bien? ¿Y si no pasa? Abraham comienza a pensar como cualquier persona pensaría. Y en ese proceso hace lo que muchos hacen. Intenta ayudar a Dios. Busca una solución humana para una promesa divina. Intenta producir con sus fuerzas lo que solo puede venir del cielo. Y eso revela algo profundo sobre nosotros. Cuando Dios tarda, queremos tomar el control. Queremos acelerar. Queremos resolver. Queremos asegurar el resultado. Pero la promesa no dependía de Abraham. Nunca dependió de él. Dependía completamente de Dios. Y entonces, cuando el tiempo humano ya no tiene respuestas, cuando biológicamente ya no hay posibilidad, cuando todo parece cerrado, Dios actúa. No antes, no después, en el momento exacto. Sara concibe. El vientre que había estado años sin vida ahora da vida. No por fuerza, no por lógica, no por medicina, sino por intervención divina. Y nace Isaac. Y su nombre lo dice todo, risa. Pero no es una risa superficial. Es la risa que nace cuando ves lo imposible suceder. Es la risa que mezcla incredulidad con asombro. Es la risa que no puede explicarse, pero se siente. Cada vez que Abraham miraba a Isaac, no veía solo a su hijo. Veía una prueba. Veía la fidelidad de Dios hecha visible. Veía que Dios no se había olvidado. Veía que el silencio no fue abandono. Veía que la espera tenía propósito. Y aquí hay una verdad que transforma todo. Dios no llega cuando tú quieres, llega cuando Él decide. Y cuando llega, no deja duda. Pero esta historia no termina aquí, porque lo que Dios da también puede ser probado. Y lo que comenzó como promesa está a punto de convertirse en la prueba más dura. Cuando la promesa se convierte en tu todo. Después de años de espera, silencio y dudas, finalmente la promesa se volvió realidad. Isaac ya no era una palabra, era un niño real. Respiraba, crecía, corría, reía. Cada uno de esos momentos formaba algo en el corazón de Abraham. No era solo amor de padre, era algo más profundo. Era conexión, identidad, propósito. Porque Isaac no era cualquier hijo. Era el hijo que llegó sin esperanza, rompiendo la lógica humana. Representaba todo lo que Dios había dicho. Cada vez que Abraham lo miraba, recordaba la promesa. Al escucharlo reír, el milagro. Al caminar juntos, el proceso. Isaac no era solo parte de su vida. Isaac era el centro. Y aquí es donde la historia se vuelve delicada. Hay una línea muy fina, casi invisible, entre amar lo que Dios te da y comenzar a depender más de eso que de Dios mismo.
Abraham no dejó de creer en Dios, pero poco a poco, sin darse cuenta, Isaac ocupó un lugar demasiado grande. No porque fuera malo, sino porque era demasiado valioso. Y eso es algo profundamente humano. Dios nos bendice, y esas bendiciones se vuelven importantes, luego necesarias y luego intocables. Isaac no era un error. Era una bendición legítima. Pero incluso las bendiciones correctas pueden convertirse en ídolos, si ocupan el lugar principal. Y Dios no comparte ese lugar, no porque sea egoísta, sino porque sabe algo que nosotros olvidamos. Todo lo que ponemos por encima de Él, eventualmente nos va a fallar. Isaac crecía y con él crecía el apego. Abraham lo enseñaba, lo guiaba, lo protegía. Seguramente hablaban juntos, caminaban largas distancias, compartían momentos que solo un padre y un hijo pueden entender. Y en medio de todo eso, el corazón de Abraham se iba afirmando en Isaac, no solo como hijo, sino como garantía de que la promesa seguiría, garantía de que el futuro estaba asegurado, garantía de que todo lo que Dios dijo ya estaba bajo control. Y ahí está el punto crítico. Cuando empiezas a sentir que lo que tienes te asegura el futuro, dejas de depender completamente de Dios, y Dios no quiere ser una parte de tu seguridad. Quiere ser tu única seguridad, porque lo que Él promete no depende de lo que tú puedas sostener. Depende de lo que Él puede sostener. Pero Abraham aún no lo sabía completamente. Había creído, había esperado, había recibido. Pero aún le faltaba algo: confiar, incluso si lo perdía. Y esa es la diferencia entre fe básica y fe madura. La fe básica cree para recibir. La fe madura confía, incluso cuando tiene que soltar. Y aquí es donde Dios entra nuevamente. No para dar otra promesa, sino para revelar el estado del corazón. Porque Dios no prueba para destruir. Dios prueba para revelar, para mostrar qué hay realmente dentro. Para quitar lo que ocupa el lugar que no le pertenece. Para llevar la fe a un nivel donde ya no depende de lo visible. Abraham amaba a Isaac, eso no estaba en duda. Pero la pregunta era más profunda. ¿Amaba a Dios más que a Isaac? Y esa pregunta no se responde con palabras, se responde con decisiones. Y esa decisión estaba a punto de llegar. Porque el mismo Dios que dio la promesa, ahora iba a tocar exactamente ese punto. No algo secundario, no algo reemplazable, sino lo más importante, lo más valioso, lo más amado. Y cuando Dios toca eso, la fe deja de ser teoría. Se vuelve real, se vuelve dolorosa, se vuelve decisiva. Abraham todavía no sabía lo que venía, pero el cielo ya había determinado algo. La fe que recibe también debe aprender a soltar. Porque mientras tu confianza dependa de lo que tienes, no es fe completa. La fe completa es cuando puedes decir, aunque lo pierdas, sigo confiando. Y ese momento estaba más cerca de lo que Abraham imaginaba. Cuando Dios te pide lo que más amas, hay momentos en la vida espiritual que no se anuncian. No llegan con advertencias, no llegan con preparación emocional. Llegan y lo cambian todo. Así fue para Abraham. Después de años caminando con Dios, después de ver cumplida la promesa, después de aprender a confiar, Dios vuelve a hablar. Pero esta vez la voz no trae consuelo, trae una prueba. Toma a tu hijo. Hasta aquí ya es fuerte. Pero Dios no se detiene ahí. Tu único hijo, como si quisiera asegurarse de que no hay confusión. No hay reemplazo, no hay alternativa, no hay otro. Y luego añade algo que atraviesa el corazón: a quien amas. Dios no ignora el amor de Abraham. Lo reconoce completamente, sabe lo que siente, sabe lo que significa Isaac. Y aún así continúa: a Isaac. El nombre cae como peso. No es simbólico, no es general. Es específico, es personal, es directo. Y entonces llega la orden que rompe toda lógica. Ofrécelo. Silencio. Este no es un momento fácil de entender. No encaja con lo que Abraham ya conoce de Dios. No encaja con la promesa. No encaja con el carácter que ha visto. El mismo Dios que dio a Isaac, ahora pide a Isaac. Aquí es donde la fe deja de ser comprensión y se convierte en rendición. Porque hay una diferencia grande entre confiar cuando entiendes y confiar cuando no entiendes nada. Abraham podría haber cuestionado. Podría haber dicho: pero tú lo prometiste. Esto no tiene sentido. Debe haber un error, pero no lo hace. No porque no tenga pensamientos, sino porque decide no apoyarse en ellos. La fe madura no elimina las preguntas,
pero decide no vivir basada en ellas. Y entonces ocurre algo que define esta historia. Abraham obedece. No espera una segunda confirmación. No pide una señal, no negocia. Se levanta temprano. Ese detalle es importante. No lo deja para después. No retrasa la obediencia. No busca excusas. Se levanta temprano, como alguien que ya tomó una decisión en su corazón. Prepara todo. La leña, el fuego, el camino y toma a Isaac. Aquí es donde la historia se vuelve profundamente humana. Porque Abraham no es una máquina espiritual, es un padre. Cada paso que da pesa. Cada mirada a Isaac duele. Cada pensamiento lucha. No estamos viendo a alguien sin emociones. Estamos viendo a alguien que decide confiar, incluso sintiendo todo. Esa es la fe real. No la que no siente nada, sino la que siente y aún así obedece. El camino comienza, y con cada paso la tensión aumenta. Porque lo que Dios pidió no es pequeño, es lo más grande. Y aquí hay una verdad que incomoda, pero transforma. Dios no siempre te va a pedir algo fácil. A veces te va a pedir lo que más amas. No porque quiera destruirte, sino porque quiere revelar qué ocupa el primer lugar en tu corazón. Abraham está caminando, pero en realidad está siendo probado por dentro. No es un viaje físico, es un viaje espiritual. Es el punto donde todo lo que ha aprendido será llevado al límite, porque creer cuando Dios da es hermoso, pero confiar cuando Dios pide, eso es otra dimensión, y Abraham está entrando en ella. El camino que rompe el corazón. El viaje no fue inmediato. Dios no le pidió a Abraham que hiciera el sacrificio en ese mismo momento. Le dio una dirección y con ella tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para sentir, tiempo para luchar por dentro. El camino duró 3 días. 3 días caminando hacia una decisión que no tenía sentido humano. 3 días sabiendo lo que debía hacer, pero sin querer hacerlo. 3 días donde cada paso pesaba más que el anterior. Ese es uno de los detalles más duros de esta historia, porque si todo hubiera ocurrido en un instante, tal vez habría sido más fácil. Pero no. Dios permitió el proceso, permitió el tiempo, permitió el silencio. Y en ese silencio, el corazón de Abraham fue probado profundamente. Imagina esos días, el sol saliendo cada mañana, el campamento al anochecer, el fuego encendido, Isaac cerca, y Abraham con un secreto en el alma. No hay registro de que haya explicado algo. No hay indicación de que Isaac supiera lo que venía. Solo sabemos que caminaban juntos, padre e hijo, uno confiando, el otro cargando una obediencia que dolía. Aquí es donde la historia deja de ser teológica y se vuelve profundamente humana, porque Abraham no estaba caminando con un objeto, estaba caminando con su hijo, con alguien que había visto crecer, con alguien cuya voz conocía, con alguien que amaba profundamente. Cada paso no era solo distancia física, era un desgarramiento interno, y aún así no se detiene. Eso es lo que hace esta historia tan poderosa. No es una fe sin dolor, es una fe que camina a través del dolor. Al tercer día, Abraham levanta la vista y ve el lugar. Ese momento es clave, porque hasta ese punto era un proceso, pero ahora se vuelve realidad. El lugar está frente a él. Ya no es teoría, ya no es futuro, es presente. Abraham se detiene, les dice a los siervos que se queden, y dice algo que revela lo que está pasando dentro de él. Volveremos. No dice volveré, dice volveremos. Hay algo en su fe que todavía confía, incluso sin entender. Toma la leña y la pone sobre Isaac. Este detalle es profundamente simbólico. Isaac carga la madera, sobre la cual será ofrecido. Suben juntos. El silencio se vuelve más pesado, hasta que Isaac habla, y su pregunta atraviesa el corazón de la historia. Padre. Abraham responde, aquí estoy, hijo mío. Una respuesta llena de amor y al mismo tiempo cargada de tensión. Isaac continúa. Tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Esa pregunta no es solo lógica, es inocente, es confiada. Es la voz de alguien que no sabe lo que viene. Y en ese momento, Abraham responde con una de las frases más profundas de toda la Escritura. Dios proveerá. No explica, no revela, no justifica, declara Dios proveerá. No porque vea la solución, sino porque confía en quien prometió.
siguen caminando. Llegan al lugar. Abraham construye el altar, coloca la leña. Y entonces llega el momento más difícil. Toma a Isaac, lo ata. No hay resistencia registrada. No hay lucha descrita. Solo silencio, solo entrega. Isaac es colocado sobre el altar, el hijo de la promesa, sobre la madera, listo para ser ofrecido. Y en ese instante, todo se detiene en el tiempo. Abraham levanta el cuchillo, no porque no ame a su hijo, sino porque ama a Dios más. Y ese momento es el punto más alto de la fe. Cuando Dios interviene en el último segundo, el cuchillo está en alto. El tiempo parece detenerse. El aire se vuelve pesado. Todo ha llevado a este momento. Abraham ha obedecido cada paso. No se detuvo en el camino, no retrocedió en la duda. No cambió la instrucción, llegó hasta el final. Y ahora está a punto de hacerlo. No porque no ame a Isaac, sino porque ha decidido confiar más en Dios que en lo que siente. Ese es el punto más alto de la fe. No cuando cantas, no cuando recibes, no cuando todo va bien, sino cuando todo dentro de ti grita que te detengas. Y aún así decides obedecer. El cuchillo desciende. Y en ese instante Dios habla. Abraham, la voz irrumpe con autoridad. No es suave. No es lejana, es directa, es urgente, es precisa. Abraham. Y él responde inmediatamente. Aquí estoy. La misma respuesta que dio al inicio. Ahora se repite en el momento más crítico. Y entonces llega la orden que lo cambia todo. No extiendas tu mano. Detente. Para. No lo hagas. El sacrificio se detiene en el último segundo, no antes, no en el camino, no cuando comenzó a subir el monte, sino cuando ya no había vuelta atrás. Esto es importante, porque Dios permitió que Abraham llegara hasta el punto máximo de entrega, hasta el lugar donde ya no quedaba nada retenido, hasta el momento donde su obediencia era completa. Y entonces intervino. Ahora sé, no porque Dios no supiera antes, sino porque la fe de Abraham se hizo visible, se hizo real, se hizo completa. Que temes a Dios, no retuviste a tu hijo, no te aferraste, no lo colocaste por encima. Ese era el verdadero punto de la prueba. No era destruir a Isaac, era revelar el corazón de Abraham. Y en ese momento, Abraham mira y ve algo, un carnero atrapado en un arbusto. No estaba ahí antes, no lo había visto, pero ahora está. Dios proveyó. Tal como lo dijo en el camino, tal como lo declaró sin entender. Dios proveerá. No era una frase para calmar a Isaac, era una verdad que ahora se hacía visible. Abraham toma el carnero y lo ofrece en lugar de su hijo. Ese detalle es profundo. El sacrificio no desaparece, se sustituye. Isaac vive porque otro ocupa su lugar. Y en ese momento, la historia deja una imagen que trasciende generaciones. Un padre dispuesto a entregar a su hijo, un hijo sobre la madera, un sacrificio provisto por Dios, en sustitución. Esto no es solo historia, es una señal, es una sombra de algo mayor que vendría. Pero en ese momento, para Abraham era algo más personal. Era la confirmación de algo que había aprendido en el camino. Dios no solo prueba, Dios provee. Y no provee a medias, no llega tarde, no falla. Llega en el momento exacto. En el segundo donde parece que todo se va a romper, Él interviene. Y aquí hay una verdad que cambia la manera de ver las pruebas. Dios nunca tuvo la intención de quitarle a Isaac, pero sí tenía la intención de quitar cualquier cosa que estuviera por encima de Él en el corazón de Abraham. La prueba no era pérdida, era alineación. Era poner a Dios nuevamente en el primer lugar. Y cuando eso ocurre, la promesa no se pierde. Se fortalece, Dios habla otra vez y reafirma todo. La descendencia, la bendición, la promesa. Pero ahora hay algo diferente. Antes Abraham creía en la promesa. Ahora ha demostrado que confía en Dios por encima de la promesa. Y eso cambia todo. Porque la fe verdadera no depende de lo que recibes. Depende de quién es Dios. Después del momento en el monte, nada vuelve a ser igual. Abraham desciende con Isaac, pero no es el mismo hombre que subió. Por fuera todo parece igual. El mismo hijo, la misma promesa, la misma vida. Pero por dentro todo ha cambiado. Hay experiencias con Dios que te transforman completamente. Abraham no solo vivió un milagro, vivió una revelación. Entendió algo que no se aprende con palabras, sino con proceso.
Entendió que Dios no es solo el que da, es el que sostiene incluso cuando parece quitar. Entendió que la fe no es emoción, es decisión. Entendió que confiar en Dios no depende de entender, sino de rendirse. Y sobre todo, entendió que nada, absolutamente nada, puede ocupar el lugar de Dios en el corazón. Porque cuando algo toma ese lugar, tarde o temprano será confrontado. La historia de Isaac no es solo sobre obediencia, es sobre prioridad, es sobre orden, es sobre el lugar que Dios ocupa en tu vida. Abraham subió con un hijo que amaba profundamente, pero con un corazón que necesitaba ser probado. Y bajó con el mismo hijo, pero con un corazón alineado. Y eso es lo que cambia todo. Dios no está buscando quitarte cosas, está buscando formar algo en ti, un corazón que confíe, que dependa, un corazón que no se aferre más a los regalos que al dador. Isaac no fue perdido, pero sí fue entregado en el corazón. Y ahí está el punto clave. Dios no siempre te va a quitar lo que amas, pero sí te va a pedir que estés dispuesto a soltarlo. Y esa disposición es la verdadera fe. No es lo que haces externamente, es lo que sucede internamente. Es el momento donde dices, Dios, incluso esto es tuyo. Y ahí en ese lugar ocurre algo poderoso. La relación con Dios deja de ser superficial, deja de ser basada en beneficios y se vuelve profunda, real, auténtica. Abraham ya no solo conocía a Dios como proveedor, ahora lo conocía como suficiente. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando Dios es suficiente, no necesitas controlar, no necesitas asegurar, no necesitas aferrarte, puedes descansar, incluso en medio de la incertidumbre, incluso cuando no entiendes, incluso cuando duele. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo historia y se vuelve personal. Porque todos tenemos un Isaac, algo que amamos profundamente, algo que valoramos, algo que define nuestra vida. Puede ser una persona, una relación, un sueño, un logro, una oportunidad. Algo que si lo perdieras, sentirías que todo se derrumba. Ese es tu Isaac. Y la pregunta no es si lo tienes. La pregunta es ¿dónde está en tu corazón? ¿Está debajo de Dios o está ocupando su lugar? Porque si está ocupando su lugar, Dios lo va a confrontar. No para destruirte, sino para liberarte. Porque todo lo que está por encima de Dios termina convirtiéndose en una carga. Pero cuando Dios está en el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Y ahí hay paz, ahí hay descanso, ahí hay libertad. La fe de Abraham no fue perfecta. Tuvo dudas, tuvo errores, tuvo momentos de debilidad, pero hubo algo que lo definió. Decidió confiar, incluso cuando no entendía, incluso cuando dolía, incluso cuando parecía perderlo todo. Y esa decisión marcó la historia. Ahora la pregunta es contigo, no con Abraham, no con Isaac, contigo. ¿Qué es eso que no quieres soltar? ¿Qué es eso que te da seguridad? ¿Qué es eso que amas pero que tal vez está ocupando el lugar de Dios? La fe verdadera comienza cuando dices, Dios, confío en ti incluso con esto. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios. Dios es primero, incluso sobre lo que más amo. Comparte este video con alguien que esté pasando una prueba. Y suscríbete, porque la fe no se prueba cuando todo está bien. Se prueba cuando estás frente al altar y decides confiar aunque no entiendas.